hoy chicos no vamos a viajar muy lejos, tipo, el GPS ya no tiene dinero para ir ni en colectivo, tendremos que ir caminando. Básicamente, si estamos pobres de irnos a Guatemala, a Suiza, a México, a Chile. Así que hoy vamos a estar desde Argentina, ahí con nuestro amigo Crack el Facu. Así que te damos el espacio para que tengas el tema de hoy. Bueno, muchas gracias, Ari. No sé si me escuchan bien ahí. Perfecto. Bueno, chicos, buenas noches. Espero que anden bien. Bueno, el tema de hoy, vamos a continuar con el estudio bíblico. El tema de hoy es el número 14 y se titula El remedio divino para el dolor humano. Hace algunas semanas, me acuerdo cuando había tocado dar el tema a Diego, habíamos hablado un poco sobre el origen del mal, de qué tenía que ver Dios con toda esa cuestión, de por qué pasaban ciertas cosas. Y hablábamos de nuestra naturaleza, de cómo era nuestra naturaleza pecaminosa y de cómo persistíamos en seguir pecando cuando teníamos la opción de entregarnos al Señor y que Él cambie nuestras vidas, ¿no? Y que por ahí decía también que la mayor evidencia de que éramos pecadores no eran tanto nuestras acciones, sino que a pesar de tener esa opción, nosotros insistíamos en justificarnos. Y terminaba con una pregunta muy interesante que dice, ¿vale la pena aceptar la justicia de Dios? Así que en el estudio de hoy vamos a tratar de responder esa pregunta, ¿no? A ver qué dice la Biblia acerca de si nos puede dar esa respuesta. Si nosotros como humanos pensamos que vale la pena aceptar a la justicia de Dios y todo lo que Dios nos ofrece. Hablando del pecado, el estudio de hoy decía de cómo nosotros en nuestra vida cotidiana la palabra pecado, si bien tenemos una definición, nosotros más o menos nos hacemos una idea de lo que significa, cómo la palabra pecado es banalizada hoy, es utilizada en nuestras charlas cotidianas, en canciones, en libros, en poemas. Es una palabra que se usa mucho y decía, ¿no? El estudio de hoy hablaba cómo esa banalización del pecado era como un intento de nosotros como humanos, o sea, de banalizarlo como de querer disminuirlo, ¿no? Como que queremos hacerlo más chiquito, como queremos restarle importancia, ¿no? Como que algo nos provoca esa palabra, como que algo nos provoca esa definición de pecado y tratamos de minimizarla, tratamos de hacerla chiquita, tratamos de reírnos, de como no restarle importancia, ¿no? Hay una frase muy interesante, la voy a leer textual, de un psicólogo estadounidense y profesor. Se llama Howard Maurer y dice así: durante varias décadas, nosotros los psicólogos veíamos toda la cuestión del pecado y la responsabilidad moral como una gran pesadilla y proclamamos nuestra liberación de él como algo que marcaría época. Pero con el transcurso del tiempo descubrimos que estar libres en ese sentido, es decir, tener la excusa de estar enfermo en vez de ser pecadores, es cortejar el peligro de quedar perdidos. Haciéndonos amorales, éticamente neutros y libres, cortamos las propias raíces de nuestro ser, perdemos nuestro más profundo sentido de identidad personal y como neuróticos nos preguntamos, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi destino más profundo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Bueno, como hablamos al comienzo, tenemos una noción de lo que es el pecado y aunque tratemos de convertirlo en algo trivial, en algo divertido, no podemos desprendernos como humanos de la culpa que nos provoca, ¿no? Acá la frase que decía este psicólogo, que lo vemos mucho hoy en día, con estas nuevas corrientes filosóficas, con estas nuevas teorías, de cómo quieren hacer al hombre libre, ¿no? Cada vez quieren hacernos creer que somos libres, que no existe el pecado, que no hay nada malo en nuestros actos, que el bien y el mal es relativo según lo que piense cada uno. Y hablaba este psicólogo de cómo la psicología quería hacer olvidar eso al hombre, ¿no? Hoy vemos como
el hombre trata de correr a Dios de su lugar y ponerse él mismo en el centro, ¿no? No existe el pecado, no hay gente mala, no existe la maldad, es relativo. ¿Por qué será que pasa eso? ¿No será que el ser humano carga con una culpa dentro suyo, carga con un dolor, con un vacío, y piensa que negando la existencia del pecado puede olvidarse, puede sanar su dolor? Y lo que decía este psicólogo era algo muy interesante, ¿no? Durante décadas, durante mucho tiempo han tratado de minimizar eso y no se ha podido. Aún vemos hoy como el mal persiste. Nosotros podemos decir que no hay pecado, pero cuando prendemos la televisión, lo primero que vemos es asesinatos, robos, violaciones, problemas económicos, pobreza, dolor, sufrimiento. Se intenta negar la existencia del pecado, pero vemos que no es posible, ¿no? El Antiguo Testamento describe el pecado con palabras como rebeldía, hacer algo con soberbia, errar el blanco, fallar. La práctica de cualquiera de estos pecados, sea por rebeldía o por descuido moral, termina en sentencia y culpabilidad. No hemos conseguido como seres humanos resolver el problema del pecado. Y la pregunta es, ¿existe una solución divina? Nosotros como humanos, los psicólogos, los médicos, los sociólogos, han intentado resolver este problema y no han llegado a la conclusión. Llegamos a la única conclusión que llegamos es que el ser humano no tiene cura para el pecado. Ahora, ¿existe una solución divina? Vamos a recordar una historia muy conocida, una historia bíblica, de un personaje que ha pasado por todo esto, ¿no? Ha pasado por el pecado, tal vez alguno de los pecados más terribles, y a la vez ha pasado por este dolor y este sufrimiento, este vacío que produce, ¿no?, el pecado. Es la historia de David. Todos conocemos la historia de David, cómo él fue honrado por Dios y fue elegido para que él sea rey de Israel, cómo la misma Biblia lo llamaba la persona según el corazón de Dios. Conocemos su historia con Betsabé, cometió adulterio, trató de encubrir su pecado y terminó cometiendo asesinato también. La vida de David en ese tramo fue pecado, adulterio y asesinato y terminó manchando su carácter. Después vimos que el profeta Natán lo reprendió y David hizo un clic, ¿no? Hizo un clic, reconoció su pecado y se arrepintió. A raíz de este arrepentimiento, David escribió el Salmo 51, que quiero que me acompañen al Salmo 51. Salmo 51 dice así: confesión y arrepentimiento. Dios, ten compasión de mí, conforme a tu amante bondad, conforme a tu inmensa ternura, borra mis transgresiones. Lávame a fondo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Acá nos muestra este salmo que para todo aquel que lucha con la culpa del pecado, el primer paso, ¿cuál es? La confesión y el arrepentimiento. No hay otra forma de que el ser humano se desprenda de ese dolor y de ese vacío que produce el pecado que confesando y arrepintiéndose, ¿no? Yendo a Dios y pidiendo perdón, confesando nuestro pecado. Ahora, nosotros vamos, confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos. ¿Y qué hace Dios con esos pecados, no? Hay una frase que nombraba el estudio de hoy, que decía, no hay almuerzo gratis, alguien tiene que pagar la cuenta. Acá se usa la frase, alguien tiene que pagar los platos rotos, ¿no? Ahora, ¿quién paga los platos rotos? Por nuestro comportamiento, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por todo ese dolor que causó el pecado. ¿Quién paga los platos rotos, no? Vamos a leer en Isaías 53, versículo 4 y 5, que nos da una respuesta. Isaías 53, versículo 4 y 5. Dice así, nuestro amante sustituto. Sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos sanados. Bueno, acá vemos que quien pagó nuestra cuenta, quien pagó nuestros platos rotos, es el Señor, ¿no? Es el Señor Jesús. Y no hay métodos humanos para solucionar el pecado, ni para aliviar nuestra culpa. El texto hablaba de una utopía enfermiza. Creer que nosotros tenemos la solución al pecado o que podemos hacer que deje de existir es una utopía enfermiza. Y todo intento humano por solucionar el pecado y liberarse de la culpa es inútil, porque nuestro pecado siempre va a estar delante nuestro. El versículo de Isaías nos dice que Dios carga nuestros pecados, pero no revela lo que hizo con ellos. El Señor carga nuestro pecado, carga nuestra culpa, paga nuestros platos rotos. Ahora, ¿pero qué hace con los pecados? ¿Qué pasa con esos pecados? ¿A dónde van? ¿Qué sucede? El texto nos decía que la Biblia usa el verbo expiar, que en hebreo es kiper, que está relacionado con el verbo esconder y con el verbo apagar. Dios perdona nuestros pecados, como cuando borramos un archivo de las computadoras. Bueno, yo no sé mucho de computadoras, pero por lo poco que sé, cuando tenemos la computadora y queremos borrar un archivo definitivamente, ponemos borrar, entramos a la papelera y deja de existir, ¿no? Se borra, queda olvidado, no lo puedo volver a recuperar, ¿no? Acá el ejemplo que usa, lo mismo que hace Dios con nuestros pecados. Necesito, no sé si hay alguien, 3 voluntarios para buscarme 3 versículos. Necesito a alguien que me busque Miqueas 7:19. ¿Quién dice yo? Yo, hermano. Alexandra dijo. Alexandra. ¿Hablaste vos? Miqueas 7:19. Después, Salmo 103. Yo busco esa. Versículo 11 y 12. 11 y 12. Yo. Y Isaías 1:18. Yo lo busco. Dale. Bueno, empezamos con Miqueas 7:19. ¿Quién tenía Miqueas? No me acuerdo. Alexandra. Creo que era Alexandra, pero se salió por la mala conexión. Si querés lo leo. Dale. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Salmo 103, 11 y 12. 11 y 12. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y Isaías 1:18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bueno, muchas gracias chicos por ayudarme. Ya fuimos respondiendo algunas preguntas, ¿no? ¿Qué hace Dios con nuestros pecados? ¿Quién paga el almuerzo? ¿Y ahora qué pasa con esos pecados? ¿A dónde van? Si vemos qué interesantes estos versículos. Miqueas nos decía que son echados al fondo del mar los pecados, ¿no? Esos pecados, esos errores que cometemos, que nos causa culpa, que nos causa dolor, que nosotros, aunque a veces pidamos perdón a Dios, que aunque oremos y nos arrepintamos, a veces seguimos cargando con esa culpa, ¿no? ¿A quién no le ha pasado de cometer un error, arrepentirse y seguir cargando con esa culpa? Dios perdonó, Dios echó esos pecados al fondo del mar. Acá como el versículo que leyó Michi, eso, si nuestros pecados son como la grana,
el Señor los puede emblanquecer como la lana, ¿no? No importa qué tan oscuro sea, no importa qué tan grave sea, la promesa del Señor es que van a ser como blanca lana. La pregunta es, ¿por qué nosotros seguimos cargando con esa culpa cuando tenemos estas promesas tan hermosas de que son echados al fondo del mar, que no existen, que como la papelera de reciclaje son eliminadas y no podemos volver más atrás, ¿no? Estos versículos nos muestran también el carácter, ¿no? El carácter de ese Dios. El carácter de ese Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros, que envió a su Hijo a pagar nuestras culpas. Y no solo eso, ¿no? No solo que nos paga nuestras culpas, sino que sabe, ¿no? Sabe de esta carga de pecado que tenemos, que sabe de esta culpa, de todo lo que cargamos, de todo lo que vivimos a diario, de todo el dolor, y que también nos ofrece una ayuda divina para eso. Terminaba este estudio con un poema muy lindo que quiero que presten atención, que dice así, es un poema que también nos muestra y nos retrata también el carácter de Dios cuando nos equivocamos, ¿no? Nosotros como humanos estamos acostumbrados a tratar de distintas formas a los que se equivocan, pero vamos a ver cómo nos trata Dios, ¿no? El poema dice así: vino a mi escritorio con labios trémulos, la lección había terminado. ¿Tiene una hoja en blanco para mí, maestro? Me equivoqué, la mía está arruinada. Tome su papel, todo sucio y manchado, y le di un papel nuevo con todo cuidado. Le hablé a su corazón con ternura. Hazlo mejor esta vez, criatura. Yo fui hasta el trono con el corazón trémulo. El día había terminado. ¿Tienes un nuevo día para mí, maestro? Estropié el que me diste. No está bien. Él tomó mi día, todo sucio y manchado, y me dio uno nuevo, con todo cuidado. Y habló a mi corazón con ternura. Hazlo mejor esta vez, criatura. Este poema nos muestra el carácter de Dios y cómo nos trata Dios, ¿no? Cuánta ternura en ese trato de saber de que hagamos lo que hagamos. Vimos David, ¿no? ¿Qué pecado por ahí peor podemos cometer que el adulterio, que el asesinato y de todas las cosas que hemos hecho, y que vamos a Dios y nos recibe así, ¿no? Como imagínense entrando a un despacho y diciéndole: Señor, arruiné mi vida, arruiné mi día, arruiné las oportunidades que me diste, y pidiéndole, rogándole: ¿me podés dar otra oportunidad? ¿Me podés dar otro día? Y que te palmee el hombro y te dice: sí, anda, hacelo mejor esta vez. Con esto quería que, si podemos responder esa pregunta, ¿no? ¿Vale la pena aceptar la justicia de Dios? ¿Vale la pena aceptar el perdón de Dios? ¿Vale la pena dejarle a Él las cargas, nuestra culpa, nuestras luchas? ¿Vale la pena? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque vemos el carácter de Dios. ¿A quién le estamos dejando esas culpas? ¿A quién le estamos dejando esas penas? Y todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida, ¿no? Todo eso que cargamos, esos pecados que hacen negra nuestra vida, el Señor nos promete que van a ser como blanca lana. Así que la pregunta, ¿vale la pena? Sí, vale la pena, chicos, vale la pena. Y la invitación que nos hacía este estudio es que vayamos a Dios, que vayamos a Dios, que vayamos a Dios. Y el salmo que habíamos leído, el Salmo 51, el versículo 10, David hacía un pedido muy especial que dice: Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La invitación es que vayamos a Dios con nuestras cargas, con todo lo que tenemos hoy, y que este sea el pedido de nuestra vida, ¿no? Cuando nos levantamos a la mañana y cuando nos acostemos, este sea nuestro mayor deseo, ¿no? Que el Señor cree en nosotros un corazón limpio y el que renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Y la promesa está hecha, la promesa está al alcance de nuestra mano. Depende de nosotros que lo busquemos y que lo aceptemos. Así que bueno, chicos, que este sea nuestro deseo, que el Señor cree un corazón recto dentro de nosotros. Amén. Gracias, Facu. A mí me gustaría comentar algo que justamente lo vimos ayer
el pastor Leo, porque vos hayas dicho cuál es el antídoto. Y la frase es: el antídoto del pecado es Cristo, como habíamos visto en Isaías 53, ¿no? Ya está, solamente tenemos que ir, pero a veces, como decías, la culpa o el miedo o la vergüenza, pero tenemos un Dios tan amoroso, tan bueno, que es solo ir y Él nos hará como blancos, blanca nieve. Así que me gustaría que para cerrar, para terminar, oremos. Así que Facu, ¿podrías orar? Dale, oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por este día, gracias por todas las bendiciones que nos das, gracias porque podemos estar, Señor, aquí reunidos, un grupo de tus hijos, estudiando tu palabra. Agradecerte, Señor, por todo lo que hiciste por nosotros y por todo lo que querés hacer, Señor. Pedimos, Señor, que perdones, Señor, nuestras ofensas, nuestros pecados, Señor. Y que, como dice tu palabra, Señor, renueves un nuevo corazón dentro de nosotros, Señor. Danos un nuevo corazón, un corazón que te ame, que te acepte, Señor, y que quiera cumplir tu voluntad. Te pido por cada uno de los chicos del GPS, que tú bendigas sus vidas, pedirte, Señor, por sus luchas, por sus problemas, que les des fuerza para seguir adelante y que los alientes, Señor, a tomarse de tu mano. Te pido, Señor, que nos bendigas esta noche, que nos cuides y que nos acompañes, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, gracias Facu ahí por aceptar el desafío. Y bueno, chicos, nosotros nos vemos mañana en la escuela sabática y también, si no pueden estar, nos vemos el próximo lunes ahí con un nuevo curso bíblico. Que estén muy bien, chao.